Muy buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida a Ecos del Pasado y en esta ocasión tenemos nuestro tercer invitado especial. Él es el arqueólogo Gerardo Orozco, es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ha trabajado en el proyecto de Templo Mayor en la séptima temporada de excavación, también ha trabajado en el proyecto arqueológico Las Mujeres Alfareras de los Reyes Metzontla y en salvamentos arqueológicos como el de Ecatepec y el de Santa Isabel Tol. Actualmente es investigador independiente y es CEO de la operadora de turismo cultural Turisteando Ando y de la página de difusión cultural Arqueología Viva de México. Bienvenido, arqueólogo. Gracias por la invitación, Stephanie. Muchas gracias también por conectarse. Este tema es muy interesante. Se podría decir que iniciando desde un mito que pasa después a convertirse en una leyenda y que yo considero que es completamente identitario de México. La Llorona y México van de la mano y cuando por ahí en el extranjero han escuchado La Llorona, pues directamente lo relacionan. Entonces, pues es sumamente interesante, puede ser considerado algo extranormal, paranormal. Pues ha habido personas que en poblaciones hasta la fecha la han escuchado y la han hasta visto y la han hasta grabado. Es algo impactante, ¿no? Tiene sus orígenes justamente desde la época prehispánica, que es cuando surge justamente el mito de la mujer que lloraba, la Cihuacóatl. Ya posteriormente en la época virreinal, pues se le va a conocer como La Llorona. Entonces, he preparado aquí una presentación que quiero compartir, las fuentes de mediados del siglo XVI, inmediatamente después de la conquista de Tenochtitlán y Tlatelolco. Se nos habla de este personaje, se nos habla de una mujer, no La Llorona como tal, sino que una mujer que lloraba, que se aparecía en las calles ya de la Nueva España o anteriormente de la ciudad de Tenochtitlán, primeramente, y ya de forma posterior en la capital del virreinato de la Nueva España, ¿no? Y después de ahí se transformó de voz popular a través de la tradición oral, como tiene el don de la ubicuidad, que se puede ver aquí y allá y en otros lados, pues no solamente en México hemos tenido reportes de avistamientos que han escuchado a La Llorona, se expande, sale de las fronteras, se ha escuchado en Guatemala, en Honduras, Costa Rica, en Nicaragua y todavía más lejos, en Perú. Es algo sumamente interesante y digno de hacer un estudio a fondo, ¿no? Desde su leyenda, desde su mito, transformación en leyenda y en la actualidad, cómo es identitario de las diferentes comunidades, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a la época prehispánica. ¿Quién es La Llorona? ¿Cuáles son sus antecedentes de La Llorona? Primeramente, por ahí del año de 1519, cuando la ciudad de Tenochtitlán estaba casi a punto de cumplir ya 200 años de fundación, faltaba poco, o sea, 1529, 1525 se cumplían los 200 años de la fundación de Tenochtitlán. Entonces, pues en 1519 hay un acontecimiento que cambia no solamente la historia de México, sino que la historia del mundo. Así ya se había descubierto, ya habían encontrado América los españoles, habían encontrado América, pero pues bueno, este contacto es sumamente interesante porque es el encuentro de las dos culturas. Se cambia la historia de la humanidad definitivamente, ¿no? Es un acontecimiento importantísimo. Entonces llegan estos hombres, pero antes de que llegasen, unos años atrás, cuando estábamos de Cusomas o Coyotzin en el gobierno, pues habían una serie de presagios, Tetzahuitl de Náhuatl, ¿no? Que son los presagios funestos, justamente, y son aquellos acontecimientos extranormales fuera del comportamiento, del entendimiento humano, en el cual el hombre se pregunta qué sucede, ¿no? Y no tiene una explicación para este tipo de presagios. En el caso de la ciudad de Tenochtitlán, son 7 los presagios funestos. Hay autores que los han criticado, entre ellos Guy Rosa tiene un seminario muy interesante que es el repensar la conquista de México, y algunos otros autores sugieren que estos presagios funestos son netamente un legado occidental, no son interpretaciones occidentales y que no ocurrieron. Y hay otros autores como Miguel León Portilla, López Luján y el mismo Eduardo Matos de Patrick Johansson, entre otros autores. Ellos sí mencionan y defienden que sí existieron. No se acaba la discusión, sí que están estas dos corrientes y mencionan
Lo que sí es que en las fuentes del siglo XVI se menciona el Tetzahuitl, que es un presagio funesto, que son 7, y entre ellos esta mujer. Y justamente aquí voy a leer un pequeño fragmento justamente de lo que menciona el padre Sagún. En el Códice Florentino podemos ver una mujer ataviada al estilo de la nobleza, no está casada. Eso es lo que se me hace sumamente extraño porque tiene el pelo lacio y para la cultura mexica una mujer que tiene el pelo suelto, pelo lacio, no recogido, es una mujer que es soltera. Cuando la Llorona, pues bueno, mayoritariamente la identificamos por ser una mujer que supuestamente ahogó a sus hijos, estos en el periodo virreinal o también en el periodo prehispánico sí lo tenían considerado, y bueno, y ahogó a sus hijos en el río y entonces por ende debía estar casada y entonces la mujer debería tener un tocado en forma de cuernitos. No es así. Aquí lo tenemos ataviado, sí, de la alta nobleza, ropa de algodón, no tiene ningún tipo de tocado, no tiene collares de jade, no tiene absolutamente nada, su vestimenta sí es efectivamente sencilla, pero es ropa de algodón que nos habla, pues que es gente de la élite, no probablemente de los pipiltín mexicas. Entonces el padre Sagún hace esta mención, él dice justamente en su sexto presagio funesto, recordemos, son 7, dice, muchas veces se escuchaba una mujer que iba llorando, iba gritando, por la noche mucho chilla, anda diciendo, hijitos míos, ya por eso vamos a irnos. Algunas veces dice, hijitos míos, ¿a dónde voy a llevármelos? Y curiosamente, pues bueno, ahí termina este presagio funesto. Evidentemente estos hombres estaban envueltos en el renacentismo, son humanistas, y si tú ves los augurios o los presagios de la caída de la ciudad de Jerusalén, hay una mujer curiosamente que también llora. Por eso es que existen ciertas corrientes que critican estos presagios y dicen que no son prehispánicos, pero insisto, hay otros que sí los dicen así. Es una mujer, ¿no? Que va gritando, ¿a dónde los voy a llevar? Y va llorando la mujer, ¿no? Hijitos míos, ya sabía, ya presagiaba el final de la cultura mexica, de los mexicas, ya se iba a acabar el imperio, ¿no? Y entonces, por ese entonces, pues Moctezuma de Xocoyotzin evidentemente andaba nerviosísimo, ¿no? Andaba preguntando a sus agoreros, a los sacerdotes, ¿no? ¿Qué va a suceder? Entre estos otros presagios, pues se incendia, recordemos, el templo de Huitzilopochtli, sube el nivel del lago sin motivo aparente alguno, hay otro padre, ¿no? Dominico también, uno franciscano y el otro dominico. Diego Durán, él sí nació aquí, él fue mestizo, él sí convivió con los indígenas, él sí hablaba el náhuatl, él sabía de las costumbres, arraigado aquí al 100%. Fray Bernardino de Sagún, pues bueno, no, insisto, él vino para acá y hizo su trabajo maravilloso, sin lugar a dudas, pero también otro excelente trabajo es el de Fray Diego Durán, ¿no? A diferencia de este otro, él menciona a Moctezuma Xocoyotzin, habla de su nerviosismo, ¿no? ¿Quiénes van a llegar? ¿Qué va a pasar? Le habló a su sacerdote, a sus agoreros, que era su gente cercana, lo cito, lo que dice Durán en su obra. Lo mismo encomendó a todos los que tienen por costumbre de andar de noche, fíjense, de andar de noche, y que si topasen a aquella mujer que dicen que anda de noche llorando y gimiendo, que le pregunten qué es lo que llora y gime. A diferencia del otro, dicen, pregúntale, vamos a investigar. Las imágenes son diferentes. Aquí sí vemos una mujer nuevamente que, como la anterior, pelo lacio, pelo no recogido. Vean ustedes la vestimenta. Esta es de la obra de Fray Diego Durán. Vean ustedes aquí su vestimenta de algodón. Ahí está descalza, pero ya tiene decoración. Solamente las élites podían acceder a este tipo de vestimenta, no más igual, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que se nos menciona antes de la llegada de los españoles. Ciudad de Tenochtitlán, 13 de agosto de 1521, se refunda la ciudad, ya no va a ser Tenochtitlán, sobre sus cenizas se va a construir la ciudad de la muy noble y leal Ciudad de México, que va a ser la capital del virreinato de la Nueva España. Aquí tengo un plano, un mapa justamente de esa ciudad virreinal de 1737, que lo pintó Pedro de Arrieta, excelente arquitecto. Aquí podemos ver lo que dice Artemio de Valle Arizpe, que es otro cronista que también indaga de la historia de La Llorona en época virreinal, como Luis González de Obregón, es que menciona que el caminar de esta Cihuacóatl, que también está directamente relacionada con la diosa serpiente, la mujer serpiente, deidad de la fertilidad, y también está relacionada con la Llorona, ¿no? Lo que sí se menciona es el camino de la Llorona, cuando ya se refunda esta ciudad, 1610 aproximadamente, se reporta apariciones fantasmagóricas. Y aquí sí tendríamos nosotros que meternos a las fuentes del siglo XIX, principios
siglo pasado, siglo XX. Entonces, pues bueno, aquí nos menciona de la leyenda que escribe Artemio, que justamente la Llorona se aparecía por el lado de la Alameda. Aquí tenemos la Alameda Central, es uno de los parques más antiguos del continente americano, 1591, fundado. Por acá abajo tendría que estar el Albarradón de San Lázaro, que es una laguna. Entonces, tiene razón, tiene coincidencia, porque la Llorona se aparece en los cuerpos de agua. Tenemos por acá los dos grandes acueductos, el acueducto de Chapultepec y el acueducto de San Cosme, ¿no? Los dos acueductos que surtían de agua a la ciudad novohispana. Entonces aquí está la Alameda Central. Dice Artemio, don Artemio de Valle Arispe, que entraba justamente por aquí la Llorona, que la empezaban a escuchar desde la Alameda Central, pero como el grito es una aparición fantasmagórica, dicen que se escuchaba hasta el mero, mero Zócalo, hasta la Plaza Mayor en ese entonces. Se menciona que entre más lejos estuviese la Llorona, su grito se escuchaba más lejos, es que más cerca estaba. Se viene por acá justamente por el acueducto de San Cosme, y entonces por acá tenemos Plateros, que era conocido justamente como la calle de Madero, Plateros o de San Francisco. Y entonces pasaba por el convento de San Francisco, subía, iba caminando, pasaba por los diferentes palacios novohispanos, entre ellos los Azulejos, el Palacio de Iturbide, que todavía no se construían para el siglo, para esa época, no eran predios, eran fortificaciones completamente renacentistas de los primeros conquistadores españoles. Entonces iban subiendo, iban subiendo, iban subiendo y se va subiendo, pasaba la catedral y llegaba a la Plaza Mayor. Y aquí en la Plaza Mayor lo que menciona don Artemio es que agarraba, se hincaba la Llorona, viendo hacia el oriente y rezando, y es donde daba el grito más descomunal que lo escuchaba justamente toda la ciudad, ¿no? Y entonces se iba por la calle que hoy conocemos como la calle de Moneda, aquí está el Palacio Nacional, los diferentes conventos, para desaparecer en la parte oriente del lago de Texcoco. Ahí se menciona que o se hundía en el agua o simple y sencillamente caminaba encima del agua y ya se desaparecía. Pero bueno, ¿cuándo ocurren estas apariciones? ¿Cuándo su mayor apogeo en la Ciudad de México en la época ya virreinal? Pues a partir de 1530, después de la aparición de Guadalupe, justamente 1531, mejor dicho, hasta 1610, aterrorizada la capital, pues por las noches, después del sereno a las 11 máximo, ya nadie salía. La historia cambia, aquí es cuando ya el mito se convierte en leyendas, y hay vertientes para la leyenda de La Llorona, entre ellas la que más comúnmente conocemos. Fíjense ustedes, primeramente es la mujer que chilla por su pueblo que va a desaparecer, los mexicas. ¿A dónde los voy a llevar, hijitos míos? ¿No? Y entonces se convierte en la época virreinal, y en la época virreinal es una leyenda que nosotros conocemos, en la cual supuestamente una mujer indígena, tenemos diferentes vertientes, pero a grandes rasgos, una mujer indígena se enamora de un español, la relacionan justamente con doña Malinche, que se enamora, en este caso, pues, Hernán Cortés tuvo su hijo Martín Cortés, se lo quita Hernán Cortés y se va a España, y jamás Marina Malinche, esta famosísima intérprete que ayudó en todo este proceso de la conquista, Marina jamás vuelve a ver a su hijo, se amargó la vida, y por ahí mencionan que puede ser la Llorona justamente, ¿no? Pero de la época virreinal, la cual está chillando por Martín Cortés, número uno, y número dos, por la supuesta traición que comete hacia su misma raza. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos ya esta vertiente, ya cambia, está arrepentida y pues, le quitaron Martín Cortés, etcétera, ¿no? Y tenemos otra leyenda también virreinal que supuestamente está o se interviene a Tecuichpo, ahí se mete ya Tecuichpo. Tecuichpo fue una de las hijas de Moctezuma, que primero se casa con Cuitláhuac, luego con Hernán Cortés, tuvo un hijo también con Hernán Cortés, y se le entrega a otro capitán español, y se va a convertir en Leonor Moctezuma, y entonces de ahí vienen los condes de Moctezuma, viene toda esta gran descendencia que tiene Tecuichpo, que, pues bueno, es un personaje también sumamente interesante y que pocos investigadores han tocado, han investigado esta mujer. Supuestamente esta tradición virreinal se dice que a esta indígena, evidentemente, pues bueno, se enamora de este español, y entonces, ¿qué ocurre? Pues este español se va con Hernán Cortés, se casa con una española, entonces ella se vuelve loca, él le pide a ella los hijos, pero en venganza, pues los ahoga. ¿Y dónde los ahoga? En Río Miscuac. Y entonces se arrepiente esta mujer, y entonces más allá no entra al cielo y se suicida, ¿no? Se ahorca,
Y evidentemente, pues el cielo no la va a recibir, San Pedro no la va a recibir porque es un suicidio. El alma está vagando. Mi abuelita dice, de voz popular, me llevó de hecho a la casa de la Llorona Virreinal, que está por allá por el Callejón del Sapo, por el barrio de San Juan, la calle del Callejón del Sapo, perteneciente al barrio de San Juan. Eso es lo que a mí me contaba mi abuela. ¿Cuáles son los lugares de la aparición de la Llorona? Recordemos, la ciudad de Tenochtitlán estaba fundada en medio de un lago, entonces aparece de la parte poniente para desaparecer hacia la parte oriente de este lago. Por ende, le gusta el agua. ¿Dónde la vamos a encontrar? Cercana a cuerpos de agua, principalmente ríos y ojos de agua. Y tenemos un lugar por excelencia que también le gusta mucho, los caminos oscuros y sobre todo los cuatro caminos, estos caminos en forma de cruz. Y esto tiene también una reminiscencia prehispánica porque, pues bueno, habían adoratorios en época prehispánicas en los cuatro caminos. ¿Para qué? Para que quitara a los malos presagios y entes del inframundo. Y en la época virreinal, curiosamente, si nosotros vamos al centro histórico de la Ciudad de México, vamos a poder encontrar en las calles que forman los cuatro caminos, vamos a poder encontrar estas famosísimas hornacinas con santos. Entonces, santos que protectores, tanto para la casa como los viajeros, y para que pues entes malignos pues no hicieran nada a estos viajeros. Bien, ¿qué otro punto también le gustan los caminos? Son poco concurridos, también se han reportado en estos caminos, hasta en los caminos reales. El camino real que va hasta Pachuca se ha encontrado a La Llorona. Son caminos que fueron construidos en mitades del siglo XVI, ¿no? En los famosísimos caminos reales ya abandonados. ¿Cuáles son los lugares que se han escuchado en la Ciudad de México, parte del centro histórico? Xochimilco es uno de ellos, ¿no? O sea, tú vas, escuchas a los pobladores de Xochimilco y la han escuchado en los canales. Tiene lógica, está en un cuerpo de agua. También tiene lógica porque es una población de origen prehispánico. Tienen muchísimas leyendas ahí en Xochimilco, los habitantes, ¿no? No solamente en el agua, no solamente en las famosísimas chinampas, sino en los barrios, en las calles, callejones, se ha escuchado el grito, el lamento de la Llorona. Coyoacán, ese es otro que también a la Llorona le ha gustado. Ahora bien, si nosotros la relacionamos y tal vez Marina puede ser la Llorona de la época virreinal, pues tiene lógica, ¿no? Coyoacán es el segundo ayuntamiento fundado después de la Villa Rica de la Veracruz, y entonces Hernán Cortés, después de caída en la Ciudad de México, Tenochtitlán, se va a Coyoacán y ahí empieza todo la estructura para la nueva ciudad. Y entonces construye su misma casa para que ahí viviera, ¿quién? Doña Marina. Y entonces hay un acontecimiento muy interesante. Llega Catalina Juárez Marcaida, pobrecita, la esposa de Hernán Cortés, llega desde Cuba y se encuentra a Hernán Cortés con su amante, con Marina. Marina la corren y por eso es que Cortés decide construir su casa junto con, se la entrega a Juan Jaramillo y entonces construyen su casa allá en el centro histórico, ahí por Santo Domingo. Tiene un final feliz con Juan Jaramillo, tiene sus hijos, pero seguramente en su corazón siempre existió el dolor de haber nunca visto crecer a Martín Cortés, su primer hijo, ¿no? Pero bueno, llega Catalina Juárez Marcaida, ¿y qué sucede con ella? Pues la ahorca, la estrangula. Pues nadie supo qué sucedió, si fue Hernán Cortés seguramente sí, pero es enterrada aquí en esta iglesia, en la iglesia de la Conchita. Y aquí los vecinos pues, han escuchado el lamento de la Llorona. Y el centro histórico, aquí es donde voy a retomar la historia de mi abuelita. A mi abuelita le gustaba mucho, vivía en el centro histórico hasta todavía 1970 más o menos, que ya se pasa a vivir a otra colonia, ¿no? Y conocía muy bien el centro histórico y entonces, pues ella me contaba la leyenda de La Llorona y me dijo, hijo, La Llorona vivió y realmente vivió. A mí mis abuelos me contaron, padres, decían mi abuelita, dijeron que vivía aquí en el Callejón del Sapo. Y siempre me llevaba al famosísimo Callejón del Sapo cuando íbamos aquí a las calles de Artículo 123, ahí por el barrio San Juan. No sé si porque yo ya iba sugestionado, pero lo que sí es que se sentía un frío horrible. Y la casa virreinal sí existe. No es una casa del siglo XVI, es una casona del siglo XVIII. ¿Qué es esta que está aquí donde están estos pinitos, estos arbolitos? Cuando yo iba, pues bueno, tendría 8 o 9 años, 1989, y esto estaba completamente abandonado. Me dice que de ahí salía, que la llegaban a escuchar todavía hasta donde vivía mi abuelita, vivió en la calle de Mesones, pero del Callejón del Sapo, los
vivían alrededor, dicen que de ahí salía y que de noche se veía luces al interior de esta casa y que ya después de que veían estas como brujas y luces, después escuchaban el grito de la mujer. Tan famosa ha sido, tan conocida en el mundo, no solamente aquí en México, hasta la han llevado para las películas, ¿no? Tenemos el caso de 1933, la primer película que se filma de La Llorona, 1933, con Carlos Orellana, en nuestra divulgación, ¿no? Las culturas prehispánicas, entonces, pues, bueno, sacrificaban a niños en honor a la de la falda de las serpientes, la Coatlicue. Podemos ver esta escena en 1933. Otra también espectacular que se hizo fue La Maldición de La Llorona en 1963 con Rita Macedo. Quería regresar a la vida, a La Llorona, y su sobrina era el medio para poder regresar a La Llorona que fue ejecutada por la Santa Inquisición por ahí del siglo XVI. Historias fantásticas. Y bueno, pues el santo no se podía quedar atrás, no se peleó contra todos los monstruos sabios por haber, y la Llorona no podía ser la excepción, nada más que aquí se ayuda justamente de este gran boxeador cubano, el Mantequilla Nápoles. Y ya por último, más actualmente de caricaturas, y yo creo que esto es muy interesante porque para que los niños y las nuevas generaciones sepan quién es esta Llorona y no se pierdan. Tal vez a lo mejor no la van a escuchar o no la escuchan, en la ciudad no, ya no, ¿no? A lo mejor los niños de acá sí, los niños de los pueblos, y la conocen, ¿no? Pero siempre es un medio importante de difusión y para conocer y preservar justamente este símbolo identitario de México, que es la Llorona. Y pues bueno, la caricatura, en algún momento también, la película en forma de caricatura, funcionó y muchos niños afortunadamente conocen a la Llorona y preguntan y saben de su existencia, ¿no? Pues bueno, este mito, esta leyenda tan interesante y tan identitaria de México. Y muchas gracias, Fanny, sería todo. Ese término de la Llorona, ¿has encontrado en qué momento empieza a sonar? Es muy curioso que históricamente encontramos estas relaciones con personajes de esa misma inspiración de la leyenda, Mira, pero ¿en qué momento dijeron, vamos a denominarla como la Llorona? vamos a nombrarla, vamos a bautizarla como la Llorona. Ajá. Mira, Fanny, he buscado con Artemio de Valle Arizpe, he buscado las crónicas, no encontré. Me voy al siglo XIX porque seguramente en el siglo XIX está la génesis de su nombre, está este bautizo. He buscado a Antonio García Cubas, he buscado a Marroquí, he buscado a Artemio de Valle Arizpe, he buscado hasta Guillermo Prieto, he buscado a Luis González Obregón y no he encontrado nada. Pienso yo que esto más bien fue ya de voz popular. Sería muy interesante poder encontrar esto, ¿no? ¿En qué momento le cambiaron el nombre tal vez de Cihuacoatl o de un Tetzahuitl a conocerla como La Llorona, pero no lo he encontrado? Y a lo mejor algunos autores por ahí deben de estar y debe estar tal vez que diga, se empezó a conocer La Llorona por ahí de esta historia o tal, ya tenemos ahí un indicio, pero no, entonces hasta el momento mi respuesta es que fue de voz popular. ¿Y cómo es que en otros, hasta en otros países, encontramos esa tradición oral? ¿Cómo llegó hasta allá, no? ¿O de qué manera llegó hasta allá? Yo pienso que el difusionismo fue el que llegó hasta allá, es más, hasta la Tierra del Fuego en Argentina. La han escuchado, sí, exactamente, en Nicaragua. No, nada más que, fíjate, en Nicaragua hay una vertiente muy interesante rápidamente. Se menciona que, pues, bueno, las comunidades indígenas había una muchachita muy hermosa y entonces ve a lo lejos cómo llegan los españoles. Entonces el español se enamora de la indígena. ¿Qué ocurre? Pues existe una relación, queda embarazada. Y entonces, fíjate qué es lo que le dice su mamá. Esta es una leyenda que cuentan allá en Nicaragua. Dice, no se debe de mezclar la sangre del verdugo con la sangre del esclavo. Y entonces esta muchachita se queda, o sea, no se debe de mezclar esta sangre. Entra en conciencia y qué es lo que hace, da a luz al niño y lo tira al río para que se ahoga, lo pone en una como cunita y entonces se va en el río para que se ahogara el producto pues de esto, ¿no? O sea, y entonces entra en conciencia, no entra en razón, trata de recuperar a su hijo, pero se lo va llevando el río y jamás lo puede recuperar. ¿Qué es lo que hace? Se suicida. Y entonces pena del más allá buscando a su hijo. Ay, mi hijo, ay, mi hijo, ay, mi hijo. Entonces esta es una leyenda que se cuenta allá en Nicaragua.